Hoy voy a compartirles mis experiencias respecto al área de mantenimiento en la cartelería, para lo cual me parece bueno traer a colación, ¿no es cierto?, la modalidad de trabajo. En varias oportunidades hemos participado tanto en la creación de un manual de uso de marca, ¿no es cierto?, como también así en la materialización. Y esa es la parte interesante en esto, ¿no es cierto?, en donde es muy importante la información que nosotros como fabricante podemos recaudar, ¿no es cierto?, al tener la posibilidad de que antes de que se genere ese manual de marca, ¿no es cierto?, poder tener un ida y vuelta, ¿no es cierto?, con quien generó la marca, para poder determinar el material correcto, ¿no es cierto?, en las distintas piezas gráficas. Y esto tiene hoy un significado muy importante, ¿no es cierto?, ya que la elección del material es lo que nos va a brindar a futuro la permanencia y la buena imagen de la marca que nosotros queremos representar. De la experiencia en haber participado siempre fue muy buena, porque bueno, ya en los manuales de uso se genera una selección del mantenimiento que debe llevar esa imagen, ¿no es cierto?, ya sea preventiva o correctiva, y eso es muy importante, ¿no es cierto?, que figure en los manuales de uso de marca, ya que eso permite también, ¿no es cierto?, que a la hora de diseñar esa marca, ¿no es cierto?, se esté previendo el mantenimiento que a posterior va a tener. Los resultados que hemos obtenido cuando hemos participado y cuando no replicamos una marca con el material que nos solicitan directamente sin antes haber sido consultado, realmente son muy importantes y ha sido muy beneficioso para la marca, a la permanencia de la marca en el futuro. Por lo tanto, es muy importante a la hora de diseñar la marca, ¿no es cierto?, prever el tema del mantenimiento. Con las imágenes esas que estamos viendo, ¿no es cierto?, vemos las situaciones a las que se expone una marca, ¿no es cierto?, cuando no tiene un mantenimiento adecuado. En esta imagen en particular ahí, ¿no es cierto?, esta es una imagen captada es una captura de pantalla, ¿no es cierto?, de una persona, de un cliente que accedió a una estación y bueno, tiene como modalidad tomar fotografías y subirlas, y lamentablemente, bueno, esto no es una buena publicidad ni para la estación en sí, ni para la marca tampoco. Por lo tanto, el hecho de poder ver al mantenimiento, ¿no es cierto?, de la cartelería como una inversión y como un área más del manual de uso de la marca en sí, ¿no es cierto?, lo veo meramente importante. Ahora, bueno, acá les comparto la imagen de la nueva imagen de YPF, ¿no es cierto?, que ha sido lanzada hace poco. Una imagen, ¿no es cierto?, en donde, bueno, se cambia mucho el concepto de los techos, se utiliza todo LED, y bueno, lo que buscan, ¿no es cierto?, todas las marcas es tratar de llegar de buena manera al cliente. Pero bueno, lo importante acá en lo que nosotros vemos es que es poder mirar un poquito esto hacia adelante, ¿no es cierto?, cada vez que tenemos que reproducir materializar una imagen, ¿no es cierto?, es poder abrir nuestra cabeza y ver, a ver, bueno, qué materiales podemos utilizar para poder lograr una mayor duración en el tiempo. Y bueno, ahora hablando de abrir un poquito la cabeza, estuvimos investigando un poquito y vimos ahora un material nuevo, se llama ETFE, es un polímero termoplástico transparente de extraordinaria durabilidad y resistencia al corte y a la abrasión. Tiene gran estabilidad ante los cambios de temperatura, es combustible pero no es inflamable, tiene elevada resistencia a los rayos ultravioleta, no se decolora. El ETFE pesa 100 veces menos que el vidrio y en su configuración de doble lámina,
¿no es cierto?, es mucho más aislante que el vidrio en sí. Es fácil de limpiar y es reciclable. Actualmente este material, ¿no es cierto?, ya se está utilizando, digamos, para distintas obras de arquitectura y bueno, se ha empezado a utilizar también en techos de estaciones de servicio. Esta imagen que vemos tiene aplicado este material en su techo, como así también, ¿no es cierto?, genera, o sea, está llevado a una modalidad, ¿no es cierto?, en donde amplía el lugar, ¿no es cierto?, por no tener algo que lo contiene, como estamos acostumbrados a ver los cielos rasos de las estaciones de servicio. Y bueno, obviamente que la estructura también con la cual se realiza es mucho más, más fácil de armar, más rápida, se bajan costos también, y obviamente que acá lo importante, ¿no es cierto?, es la duración que esto nos brinda. Aquí en este caso está acompañado de una iluminación LED perimetral, que a su vez el mismo material va tomando el color que se le va asignando con los LED, ¿no es cierto? Y bueno, eso hace que genere una ambientación realmente distinta e innovadora. Acá en este caso también, en esta obra, se han utilizado molinos eólicos, ¿no es cierto?, para poder suministrar la energía necesaria para gran parte de la estación. Y bueno, la limpieza de la marca y de los espacios en donde normalmente se invaden por ahí, que generan mucha polución visual, ¿no es cierto?, en este caso se ven tratados de otra manera. Esta estación también tiene el mismo material en el techo, con una estructura completamente distinta e innovadora. Esto se inauguró en Dubái en plena pandemia. Y bueno, acá lo que también se ve, ¿no es cierto?, es la amplitud que genera, pero lo más importante es el tema de la duración, la limpieza y el bajo mantenimiento que esto lleva. Un poco lo que he estado observando al haber investigado, al haber visto este tipo de materiales, ¿no es cierto?, es esta importancia de que cuando uno tiene que reproducir una marca, es tener justamente bien claro a dónde se quiere llegar, cuál es el tiempo que se piensa y se necesita que esa imagen perdure, ¿no es cierto? Y hoy en día materiales hay. Lo importante es poder asesorar a quien va a reproducir esa marca, ¿no es cierto?, de manera correcta, para poder darle un buen uso al material, para poder en los métodos de procesos de fabricación, ¿no es cierto?, poder contar con la maquinaria y con el Cristian, ¿cómo son los personal. costos de estos, Cristian? Los costos. Los costos, mira, esto es un material que actualmente, por ejemplo, 3M es proveedor y fabricante de los componentes para poder fabricar esta lámina, ¿no es cierto? Ellos venden los componentes y después hay distintas empresas, ¿no es cierto?, que son las que lo fabrican. Por lo que estuve investigando, está alrededor de los $50 más o menos, el $56, sí, $56 me están acotando acá aproximadamente el metro de esto. De la lámina, ¿no es cierto? Esta lámina, vuelvo a insistir, se puede modular y armar y adecuar a la medida del techo o al espacio que uno quiera cubrir, ¿está bien? No es algo que venga estandarizado, sino que viene por láminas y después esa lámina también tiene la posibilidad, en estos dos techos puntualmente, está encapsulado con una cámara de aire en el medio, que es justamente lo que hace que eso sea mucho, pueda absorber los rayos del sol y no dejarlos pasar. Es una muy buena alternativa, me pareció bueno poder compartírselas. A mí realmente me sorprendió, vi los métodos de fabricación que están utilizando y no es algo que sea imposible de poder realizar. Yo creo que obviamente que, insisto en esta parte, ¿no es cierto?, es muy importante la capacitación para poder trabajar el producto de la manera correcta, ¿no es cierto?, pero es algo viable y no lejos de poderlo hacer acá, por lo menos en lo que respecta a Argentina propiamente dicho. Así que bueno, desde ya
Muy agradecido por este espacio, por esta experiencia de poder compartir con ustedes lo que nosotros estamos haciendo. Muchas gracias.